Muy buenos días. Comenzamos hoy con una de las preguntas que nos falta por intentar responder. No tenemos la respuesta de todas las preguntas, pero por lo menos tratamos de buscar información y dar una respuesta lo más exacta posible. La pregunta es, ¿puede curarse el cáncer? Claro que puede curarse el cáncer y cada día se acerca más a la curación total del cáncer. Nos estamos acercando, es como las enfermedades infecciosas. Cuando apareció la sulfa, pues se empezaron a curar algunas, apareció después la penicilina, se curaron un poco más y fue avanzándose de forma tal que hoy en día la mayor parte de las enfermedades infecciosas, la mayor parte de las infecciones tienen tratamiento específico y muchas se curan. Pero bueno, el cáncer fue siguiendo las infecciones, a medida que se controlaban las infecciones, el cáncer fue aumentando y nos va a pasar lo mismo que con las infecciones. Vamos a ir avanzando hasta que consigamos curar la mayor parte de los cánceres. Pero actualmente se curan muchos tipos de cáncer. Pero desgraciadamente mueren muchas personas de cáncer todos los años. En el año 2021 se diagnosticaron 20 millones de personas con cáncer en el mundo que se ha registrado y fallecieron aproximadamente 10 millones de personas de cáncer. Eso quiere decir que la mitad de los casos diagnosticados en el año 2021 de cáncer fallecieron. No, no quiere decir eso. Quiere decir que falleció un número de pacientes con cáncer que corresponde a la mitad de los casos diagnosticados el mismo año. Pero esos casos que fallecieron pudieron haber sido diagnosticados 1, 2, 3 más años antes de que fallecieran y no corresponden a los diagnósticos de ese año. Pero indudablemente la mortalidad por cáncer es elevada. Son varios factores que inciden en esta mortalidad. Les voy a confesar algo. Una cosa, bueno, una confesión personal. He tenido cáncer 4 veces y estoy curado de los 4 cánceres. ¿Les asombra? Bueno, pues no les asombre. Los 4 casos, el diagnóstico se hizo muy tempranamente y el tratamiento fue muy efectivo. Los 4 eran cánceres de piel. Apenas vi aquella lesión que me llamó la atención, acudí al dermatólogo, el dermatólogo me hizo el diagnóstico de un cáncer de piel. Como era en la cara, no me operó el dermatólogo, me operó el maxilofacial, pero me operó enseguida. Se mandó a hacer la biopsia y se confirmó en los 4 casos que eran cáncer de piel. Tenemos el primer factor para curar el cáncer. Diagnóstico precoz. Un cáncer que se diagnostique en fase avanzada tiene menos probabilidades de curar. Un cáncer que se diagnostique en fase inicial tiene más probabilidades de curar. Un cáncer que se diagnostica cuando aún no tiene metástasis y aún no ha infiltrado de forma significativa los tejidos vecinos, se cura con más facilidad. Se perdió la inhibición por contacto y ya está infiltrando tejidos vecinos, pero aún no ha perdido el anclaje a los tejidos y por tanto no tiene metástasis, se puede curar. Pero el proceso es más complicado. Un cáncer con metástasis puede teóricamente curarse, pero ya es un poco más complicado y necesita un tratamiento más intensivo y prolongado y las posibilidades de curación disminuyen notablemente. Por tanto, el diagnóstico precoz es el primer factor a tener en cuenta para la curación del cáncer. Mientras más temprano se hace un diagnóstico, mayores probabilidades de curación. Por eso existen los programas de diagnóstico precoz. Por ejemplo, el autoexamen de las mamas es muy importante. Todas las mujeres al bañarse se lavan las mamas. ¿Cuál de ustedes no se lava las mamas? ¿Por qué una vez cada 2 o 3 meses no dedican unos minutos más a examinar bien las mamas? A buscar la presencia de endurecimiento, de zonas un poquito diferentes, de lesiones de la piel que se ha modificado en algún lugar. ¿Por qué no hacen eso? Y si encuentran un nódulo o un endurecimiento, pues acudan al médico lo más rápidamente posible. Desde luego no es para salir corriendo del baño, ¿no? Pero tampoco es para demorar la consulta injustificadamente, porque a veces pasa eso, ¿no? Se encuentra un nódulo y dicen, ¿será un tumor? ¿No será un tumor? Deja ver, vamos a esperar, vamos a pasar. No, señores, salga para donde está el ginecólogo, el médico, el cirujano, que son los que saben de eso, son los que le van a decir a usted si ese nodulito en mama tiene importancia o no tiene importancia. El Papa Nicolau para el diagnóstico precoz de las neoplasias de cuello de útero. Hay mujeres que le huyen a hacerse el Papa Nicolau y le va a salvar posiblemente de una neoplasia de útero hacer un diagnóstico precoz. La realización del antígeno prostático específico, PSA en hombres mayores de 50 años y en algunos países el programa comienza a partir de los 40.
es un programa, el diagnóstico del programa es muy precoz, puede tener fallos. He dicho ya y lo repito, hay neoplasia de próstata que el PSA no se eleva, pero los fallos son menos que si no se hace el PSA, porque en aquellas que se eleva la elevación del PSA orienta. Estos programas, al hacer un diagnóstico precoz, aumentan considerablemente la posibilidad de curar el cáncer. Si la persona no se hace los estudios que lleva un programa, pues entonces no va a diagnosticar estos cánceres. No hay posibilidades. Si no se investiga, no se diagnostica. Las neoplasias por lo general tienen síntomas que aparecen precozmente. Por ejemplo, el sangramiento, un sangramiento inexplicable, o en una mujer un sangramiento intermenstrual o posmenopáusico, en la neoplasia de útero, un hombre con un sangramiento rectal u urinario, que usted está esperando, ¿por qué no va a ver al médico? Porque tiene miedo. Sigue con miedo y el resultado no va a ser bueno. La dificultad de orinar, para orinar de la próstata. Muchas personas dicen, no, ya tengo 60 años, esta dificultad para orinar porque tengo 60 años. ¿Y usted qué sabe? No, pero yo no voy a dejar que me haga el tacto rectal. Bueno, usted tiene más importancia para usted, digamos, la virginidad del recto o salvarse de un cáncer de próstata. ¿Qué es más importante para usted? Decida. El estreñimiento marcado que alterna con diarreas en las neoplasias colorectales, que a veces decimos, no, es estreñimiento, eso no tiene problema. Investigue ese señor. El dolor abdominal localizado, tenemos un dolor que se mantiene ahí, no vamos al médico, porque nada, eso son gases, eso es molestia, eso es esto, eso es lo otro. La tos persistente. El fumador le dice, no, esta es la tos mía, pero se modificó y usted no le ha hecho caso. El esputo con sangre, la neoplasia de pulmón, los cambios de voz, disfonía. He diagnosticado más de una neoplasia de pulmón por un trastorno, un cambio de voz. Lo he llevado rápidamente a un otorrino, el otorrino ha revisado cuerdas vocales, parálisis recurrencial izquierda. Bueno, pues investigar neoplasia de pulmón. Y lo he visto hasta con placas, radiografía de tórax normales, aunque no lo crean. Es increíble, pero pasa. La voz tonal, con 2 tonos en la neoplasia de pulmón, con parálisis recurrencial. Bueno, pues muchas veces los médicos no reciben al paciente. El paciente no acude al médico con la rapidez necesaria. Acuden tarde. Cuando llegan, han perdido 2 meses, 3 meses con síntomas que debían haberlos llevado a la consulta médica desde el inicio. Acuden cuando ya la neoplasia está avanzada y entonces es más difícil curarla. ¿Y por qué demoran en ir al médico? Muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces, porque tienen miedo de tener cáncer. Si usted ya tiene cáncer, no debe tenerle miedo al cáncer. Tiene que atacarlo y destruirlo, no dejar que el cáncer lo destruya a usted. Si usted tiene la más mínima sospecha de que tiene un cáncer, acuda al médico, que el médico le diga sí o no. Si usted no tiene cáncer y acude al médico, sale de dudas y entonces queda tranquilo, tiene mayor tranquilidad. Y si lo tiene, avance en el tratamiento. Haga que el cáncer le tenga miedo a usted, porque usted está atacando el cáncer, está preveniéndolo, está haciendo diagnóstico precoz, está atacándolo, está curándolo, está tratando de hacer que ese cáncer se elimine en los primeros estadios. No le tenga miedo al cáncer. Al cáncer no se le puede tener miedo, hay que atacarlo. El primer paso para la curación se llama diagnóstico precoz. El segundo paso para la curación se llama tratamiento oportuno. ¿Cuál es el mejor tratamiento para el cáncer? Depende de varios factores. El primero es la localización del cáncer. Un cáncer de pulmón no se trata igual que un cáncer de hígado o que un cáncer de próstata. Son diferentes tipos de cáncer. El segundo es el tipo histológico. Hay cánceres más agresivos y otros menos agresivos. En el pulmón se dividen en general en cánceres de células pequeñas y cánceres que no son de células pequeñas. Ya el de no células pequeñas tiene varios tipos histológicos. Hay que definir el tipo histológico para saber cuál es el tratamiento correcto y cuál es el pronóstico. El tercer factor es el estadio en el que acuda al médico. Si usted va al médico con un cáncer bien localizado digamos en piel, localizado en áreas bien específicas, bueno, pues se opera y no hay problema, queda todo muy bien. Si usted va al médico cuando el cáncer tiene metástasis por todas partes, bueno, pues ya la situación es más difícil. Si está extendido al ganglio linfático, el tratamiento también es más difícil. Tengo un amigo que recuerdo, un amigo que es una persona mucho mayor que yo, vamos a hablar también así, que esta persona en una ocasión, bueno, se le diagnosticó un fumador empedernido, se le diagnosticó una neoplasia de pulmón bien localizada en un segmento. Y el cirujano le dijo a la familia, después de investigarlo, de hacerle tomografía, de hacerle todo, no, está bien localizado, vamos a operarlo, le quitamos un segmento del pulmón
y todo va a resolver. Bueno, pues lo llevaron a esa operaciones. Estoy hablando de esto, tendría que ser una memoria tremenda, pero estoy hablando de hace casi 20 años. Cuando el cirujano abrió el tórax, se encontró que el cáncer no estaba tan localizado en un segmento como parecía con la tomografía. Estaba infiltrando varios segmentos del pulmón. Y este señor, con una insuficiencia respiratoria, un fumador de toda la vida, se le extirpó el pulmón completo, porque el cirujano dijo, ¿qué hago? Bueno, ya lo tengo abierto. Si hubiera visto esto antes de tenerlo abierto, a lo mejor tenía dudas. Yo ahora no tengo dudas. El pulmón completo. Extirpó el pulmón completo. Ya les dije, hace aproximadamente 20 años el señor todavía está vivo, tiene más de 80 años. Entonces, ¿qué? Bueno, fue temprano al médico cuando todavía tenía una solución quirúrgica completa. También hay que tener en cuenta el estado del paciente. Si el paciente sufre de enfermedades sistémicas, es diabético, hipertenso, es cardiópata, entonces hay que tenerlo en cuenta para el tratamiento también. Son muchos los factores que influyen en la decisión de cuál tratamiento aplicar. ¿Y esto quién lo decide? El médico oncólogo de asistencia que debe estadiarlo y que conoce a cada paciente. El tratamiento efectivo para el paciente X no es el mismo para el paciente Y. Eso lo decide el médico oncólogo después de estadiarlo. No escuche que la gente dice, fulano tenía un cáncer de tal tipo y se curó con este tratamiento. Así que diga al médico que te aplique el tratamiento. Y esa persona que sabe, el que sabe es el oncólogo. Usted consulte con el oncólogo debe explicarle a usted los tipos de tratamiento, cuáles son las variantes y cuál es el que él considera el mejor. Entonces usted, de acuerdo con el oncólogo, decide. En general hay 3 tipos de tratamientos clásicos. El primero es la cirugía, gracias al cual me liberé de mis 4 neoplasias, que no estaban ni infiltrando mucho los tejidos vecinos, estaban bien localizaditas ahí, pero eran de piel. Las vi, fui al dermatólogo, fui rápidamente para el maxilofacial, me operé y quedé bien. Pero la cirugía no es aplicable a todos los cánceres. ¿Cómo se opera una leucemia? La leucemia, aún en fases iniciales, no es operable. No se puede operar tampoco en todos los estadios del cáncer. Hay cánceres que no se pueden operar en un estadio que se encuentra porque está en una fase que la operación no va a resolver el problema. Si se determina que su cáncer necesita ser operado, no espera consultarlo con la almohada 1 o 2 meses, porque puede ser que dentro de 1 o 2 meses ya no sea operable. Recuerde la anécdota que le hice de ese amigo mío, que fue rápidamente, se operó y resulta que estaba allá, y si se demora 1 mes o 2 meses, posiblemente ni operándole el pulmón, ni extirpándole un pulmón hubiera resuelto. Y ya más de 20 años, alrededor de 20 años, vivo después de esta operación. Confíe en el médico que lo está atendiendo. Siga las orientaciones del médico que está atendiéndolo. Si le dice es quirúrgico, no vacile, opérese. Sea usted más agresivo que el tumor. Es la única manera de ganarle al tumor, ser más agresivo que él, avanzar sobre él. En ocasiones es necesario utilizar radiaciones para reducir el tamaño del tumor o eliminarlo. Y el tercer método de tratamiento son los citostáticos. Cirugía, radiaciones y citostáticos, los 3 métodos clásicos de tratamiento. Tanto las radiaciones como los citostáticos buscan causar daño en las células que están dividiendo, en las células, en cualquier célula que esté dividiéndose, recuerden esto. Y las células cancerosas, como ya vimos, no paran de dividirse, por eso son más efectivos en las células cancerosas, que está dividiéndose constantemente. Se les ataca en el momento en que son más débiles, en el momento que está reproduciéndose. Y ahí ellas no se defienden con tanta eficacia, están enfrascadas en su reproducción y el citostático y la radiación las altera. Induce apoptosis, que es el mecanismo fundamental por el que ellos actúan. Induce cambios genéticos que llevan a que la célula misma se suicide. Recuerden que es la apoptosis, bien, lo recuerden. Es un programa que tienen las células para cuando sufren daño que no consiguen reparar, se suicidan ellas mismas. Muerte celular programada, ya lo he explicado varias veces, pero nunca está de más decirlo. La mayor parte de los casos es necesario combinar los 3 tipos de tratamiento expuestos. Se puede utilizar uno solo, pueden asociarse 2 o pueden asociarse los 3. Eso depende de una serie de factores que los decide, repito, el médico oncólogo después de analizar cada caso, después de haber hecho un estadio, de saber el tipo de tumor, la localización de este tumor, la extensión, si afecta a ganglios linfáticos o a otros tejidos distantes. Es decir, después de estudiar el caso, el médico oncólogo decide cuál es el tratamiento a aplicar en cada paciente, no otras personas. No escuche las recomendaciones de los que no saben. Sigue el tratamiento recomendado, y insisto en esto mucho, por el oncólogo actuante. Si no le gusta el oncólogo actuante, cambie de oncólogo, pero busque un oncólogo preparado, que sea persona que decida qué se va a hacer como tratamiento, con
una persona con una neoplasia, con un paciente con neoplasia. Actualmente existen tratamientos más avanzados que estos tres tipos. Esto es la base de los tratamientos, pero existen tratamientos mucho más avanzados, más efectivos, con menos efectos indeseables que los tradicionales, porque citostáticos y radiaciones dañan las células malignas, pero también pueden dañar las células del organismo que están dividiéndose, que no son malignas. Y hay tratamientos actualmente, que ya hablaremos de ellos, que son más avanzados, entre ellos los anticuerpos monoclonales, que ya tienen una cantidad tremenda de años produciéndose y son muy efectivos. Más recientemente la terapia génica y la terapia inmunológica, que son campos bellos, campos de los que vamos a hablar. No se preocupen, vamos a hablar de ellos y dentro de poco. Pero dejemos algo para los siguientes programas, porque si no, me canso. Y ustedes notan que la voz la tengo un poquito tomada. Bueno, pues he estado ya, no es catarro, sencillamente de hablar tanto. Yo soy una persona alérgica y entonces me está afectando ya esto. Vamos a dejarlo hoy y en el próximo programa comenzamos ya a hablar de algunos tipos de tratamientos y ustedes verán que vamos a entrar en un mundo que casi parece de ciencia ficción, pero que es ciencia, no es ficción. Hasta entonces.